Muy buenos días, jóvenes. Estoy realmente pero muy emocionada de volver a vernos las caras porque por varios días no nos las vimos, así que bienvenidos de nuevo a la clase. Y esta clase ya van a ver ustedes que es bastante bonita, muy práctica, diría yo, porque vamos a aprender muchas cosas interesantes, principalmente de qué es el estetoscopio, qué arma poderosa tenemos nosotros en nuestras manos para poder ayudarnos a hacer diagnóstico, pero también dónde van a ser los puntos claves donde podemos poner el estetoscopio para capturar aquellos sonidos que necesitamos que nuestro cerebro empiece a aprender a cómo discriminarlos. Esto es como lo que siempre les he mencionado. Nosotros nacimos con la habilidad de poder oír, luego pues nos vamos entrenando para aprender a escuchar, que ese es un paso más allá de solo oír, y luego auscultar está en otra dimensión. Esa dimensión no nacimos con ella, ¿sí? Debemos aprenderla, y eso se aprende de a poquito. Se aprende principalmente, muchos de ustedes ya tienen un estetoscopio, no importa de qué marca, no importa de qué estilo, cualquier estetoscopio es bueno para aprender. Entonces, acá en esta clase, el documento y el libro nos van guiando para enseñarnos dónde colocarlo y así poderle tomar como que ya bastante ventaja a ese aparato que ya está en nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es usarlo, aprender a usarlo, aprender a familiarizarnos con ese nuestro aparato, que dicho sea de paso, acuérdense que se vuelve como un aparato icónico para nosotros. ¿Quién de nosotros no sueña con estar ya con un estetoscopio colgado del cuello? Pero pues eso nos da como cierta identidad, ¿sí? Pero aprender a usarlo, eso es otro tema, jóvenes. Ya pueden ver mi portada. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Bien, vamos a recordar nuestros objetivos porque recuérdense que ellos son los que guían la situación, ellos son los que nos muestran hacia dónde queremos llegar. Explicar los fenómenos acústicos, sus orígenes y características en auscultación normal. Explicar la secuencia que debe seguirse para realizar la auscultación en el examen clínico y explicar la técnica misma de la auscultación. Agatha Christie en algún momento dijo: aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. ¿Qué es la auscultación entonces? Es un método de exploración clínica, igual que como es método de la exploración clínica, la inspección, la palpación, la percusión, y ahora pues le toca finalmente el turno a la auscultación. Es uno de los 4 métodos del examen clínico, se recuerdan, que consiste en aplicar el sentido del oído para escuchar aquellos ruidos o sonidos que el organismo produce. Estos ruidos o sonidos pueden ser originados por el mismo órgano, como digamos en su funcionalidad normal, el corazón produce sonidos, pero el mismo corazón también produce sonidos que no son parte de su funcionalidad, pero pues que pueden ser patológicos, como los soplos. Son susceptibles de escucharse ruidos normales o patológicos. ¿En dónde? En las vías respiratorias,
como la laringe, la tráquea, pulmones, el corazón y vasos arteriales, el aparato digestivo, especialmente intestinos, y otros como los ruidos fetales en una señora pues que esté embarazada. De acuerdo al órgano que produce esos sonidos, así la auscultación toma ese nombre específico, como auscultación cardíaca, pulmonar, abdominal, etcétera. Desde Hipócrates, recuerdan ustedes de que cuando hablamos de Hipócrates nos tenemos que remontar a 2500 años antes de Cristo, más los 2000 que llevamos después de Cristo, o sea que estamos hablando de muchos años atrás, pero desde ya se tenía ya conciencia de que el organismo produce sonidos, por ejemplo, la sucusión hipocrática. Pero fue en 1816, con el gran descubrimiento que nos hizo el favor don Teófilo Jacinto Laennec, cuando inventó el estetoscopio, le dio prácticamente un giro de 180 grados a la medicina. Aquellos sonidos que ni siquiera se tenía idea que existían, ahora no solo se podían captar, sino que se podía hacer la comparación de que si estos sonidos eran normales o eran patológicos, y ya pueden ustedes imaginarse, esto fue un boom en esa época. Y no solo en esa época, hasta en este momento, ese boom nos sigue como que socorriendo, nos sigue como que ayudando muchísimo. Por supuesto, desde que se originó el estetoscopio hasta este momento, pues los cambios han sido muchísimos en favor a que nosotros tengamos un instrumento que realmente nos solucione muchos de los diagnósticos del paciente. Luego, cuando ya el estetoscopio estaba, como quien dice, en uso, como el que vemos en esta imagen, que más parece una flauta, pero sí funcionó por mucho tiempo. Sin embargo, ya vinieron Skoda, Windrich, Traube y Gerard, que ya ustedes saben que estos nombres no los conocemos de tiempo atrás, porque son personas que han dado mucho a la clínica, han dado mucho a la medicina, y los vamos a seguir mencionando seguramente. Entonces, el estetoscopio empezó a perfeccionarse, empezó a tomar la forma que nosotros reconocemos, pero todo comenzó pues muy rudimentariamente, podemos decir. Y luego, pues ya podemos separar nosotros la auscultación directa de la auscultación indirecta, porque antes del estetoscopio solo se podía tomar la auscultación directa porque no se tenía pues otra manera de hacer partícipe nuestra auscultación. Entonces, cuando se utilizaba la directa, y si en algún momento a nosotros nos toca pues como que utilizarla en un momento de emergencia, cuando no estemos en horas de labores y que no llevemos nuestro estetoscopio pues con nosotros, en ese momento puede ser que podamos usar nosotros la auscultación directa, que es pues poniendo nuestra oreja directamente sobre el organismo y sobre el área anatómica que nosotros queremos pues examinar. Esto es como que una cuestión muy alternativa, porque si yo tengo un estetoscopio, seguramente lo voy a preferir a colocar mi oreja sobre el pecho, por ejemplo, de un paciente. Mientras que tenemos a la indirecta, en donde se escucha a través de un objeto, en este caso, el estetoscopio. Hay algunos factores que van a tomar parte en todo esto que es la auscultación.
El órgano receptor, que si ustedes miran aquí la imagen, yo quise como que enfatizar, quise como que resaltar a ese órgano receptor. ¿Por qué? Porque yo quisiera que este factor le tomáramos realmente la importancia que tiene. ¿Recuerdan ustedes cuando decíamos hace unas semanas atrás que nuestro tímpano está a una muy corta distancia del conducto auditivo externo? O sea, solo dista 2,4 centímetros, y eso es una cuestión muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro de su práctica diaria tienen como que el hábito de meterse al oído lápices, lapiceros, llaves, ganchos, y aquí la lista puede ser muy, muy grande. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué esperamos nosotros con esas prácticas un poquito como que inusuales, pero muy frecuentes, que se nos rompa el tímpano? Entonces, en ese momento yo les decía y les vuelvo a recordar de que el oído para nosotros, los que vamos a trabajar en el ámbito de la medicina, es un instrumento de trabajo, y como tal lo tenemos que cuidar, porque de nada le serviría a usted tener, por ejemplo, un estetoscopio, a lo mejor el mejor del mundo, ¿sí? El más bonito, el más funcional, el que pues es el último grito de la moda. Pero si su oído ya no está funcionando a cabalidad y su agudeza auditiva ahora es como que ya un poquito complicada, entonces, ¿qué vamos a hacer en esas condiciones? Vamos a tener realmente una gran desventaja para nuestra auscultación. Por lo tanto, esta auscultación va a depender mucho, o sea, una buena auscultación va a depender mucho de que también esté nuestro oído receptor. Por lo tanto, a cuidar nuestro oído, por favor. En ese entonces también yo les decía que para poder limpiar nuestro oído, ni siquiera con un hisopo, por favor, sino que con nuestros dedos húmedos, y pues con un poco de jabón, tomamos un poco de jabón con nuestros dedos y retiramos el excedente de cerumen que ya esté fuera del conducto auditivo externo. Ya se recuerdan ustedes que la producción de cerumen es normal de todos los días, y pues nosotros solo vamos a retirar lo del día anterior, podríamos decir, y así vamos a tener en buenas condiciones nuestro oído. Pero no está de más recordarles de que si para nosotros el oído es sumamente importante para nuestro trabajo, pero igualmente importante tiene que ser para el resto de la población, aunque no vayan a utilizar pues como nosotros la auscultación. Por lo tanto, en su familia, si ustedes ven una práctica de estas, por favor, tome usted un poquito de parte en el asunto. Papi, no te pongas un lápiz o lapicero adentro de tu oído porque se te puede romper el tímpano. Cuídate tu oído, por favor, o a mami o a un tío o un hermano que esté haciendo estas prácticas, porque pues nos podemos romper muy fácilmente el tímpano. De que se cicatriza, pero la audición ya no va a ser la misma. Naturaleza y característica de los fenómenos acústicos susceptibles de auscultarse. Hay pues sonidos muy agudos, hay otros muy graves, hay sonidos que entran en la frecuencia de nuestra agudeza auditiva,
hay otros sonidos que no entran. Entonces, de esa naturaleza, de cómo son esos sonidos, así va a depender también la auscultación que nosotros hagamos. Los métodos y técnicas que se utilicen para auscultar, que eso es lo que ustedes tienen que aprender, y no solo pues en esta clase, sino que el año entrante, Dios primero, que ya estén ustedes en segundo año, siguen con la auscultación, en tercer año siguen con la auscultación y los demás métodos pues del examen físico, obviamente, y así seguimos y esto es de nunca acabar. Por lo tanto, aquí es donde vamos a poner los cimientos de esa auscultación que va para arriba y va para arriba y ustedes poquito a poquito van a ir aprendiendo un pasito a la vez. Y obviamente los tipos de estetoscopio. El rango de 20 a 20.000 Hz, ahí están los sonidos de tono agudo o grave que entran en nuestra agudeza auditiva normal. Y esa es la que tenemos que cuidar. Si nosotros tenemos una agudeza auditiva que está normal dentro de este rango de Hertz, pues no tenemos de qué preocuparnos porque lo demás es aprendizaje, aprendizaje de cómo ir discriminando cada uno de esos sonidos que entran pues en esta gama bien amplia de hertz. Y aquí pues ustedes tienen un recuadro como para compararnos con el oído de ciertos animales como perros, como gatos, como delfines, ballenas, ratones, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchos de los perros que son entrenables para situaciones muy en especial, pues ellos son entrenables con sonidos que pues se producen a lo mejor con un silbato, que esos sonidos nosotros no los podemos escuchar, pero los perros sí, porque la agudeza auditiva de ellos es diferente, el oído de ellos es diferente. Recuérdense que también para muchos animales en la selva, en su estado salvaje, pues todo depende del oído, todo depende de que ellos puedan escuchar sonidos que puedan amenazar sus vidas y pues así es como ellos responden con esa calidad de agudeza auditiva que nosotros no la tenemos, pero con la que tenemos suficiente porque con eso nosotros vamos a poder hacer una muy buena auscultación. Además, esta capacidad de nosotros de poder escuchar sonidos también puede ser aprendible y puede mejorar con la educación del oído. Por ejemplo, las personas que son músicos, ellos van como que afinando cada vez más su oído para que los sonidos ya les sepan mejor, pues. Pero también la práctica constante después de esta clase, por ejemplo, y que ustedes no es que la primera vez que lo escuchan, porque ya está dentro de su documento, ahí hay muchísima información, pero el día de hoy en la clase, pues vamos a hacer enfáticos ciertos puntos donde usted puede colocar su estetoscopio y empezar a auscultar. Entonces, de acuerdo a la práctica que usted le ponga a esta situación, yo creo que así vamos a tener cada vez mejores resultados, porque el oído tiene que aprender a discriminar los sonidos, pero el cerebro es el que finalmente interpreta qué es lo que nosotros estamos escuchando. Perdón. Los requisitos para una auscultación correcta: temperatura confortable, aislada de ruidos y luz velada. Si se dan cuenta ustedes, estos requisitos son bastante generales. Nos están diciendo de que si el paciente y nosotros estamos en un ambiente confortable, pues eso mejora mucho la auscultación. Pero si hay ruidos,
por ejemplo, que haya pues por ahí la televisión encendida o música cerca de donde yo estoy auscultando, entonces el cerebro está escuchando dos situaciones a la vez, la música y los sonidos que yo estoy escuchando o tratando de escuchar en los pulmones de un paciente, y entonces hay un momento que mi cerebro ya no puede decidir a qué le voy a poner más atención. ¿Le pongo más atención a la música o le pongo más atención a los sonidos? Y eso a veces lo hacemos inconscientemente. No, obviamente que nosotros quisiéramos ponerle más atención a la auscultación, pero el otro estímulo es demasiado potente, demasiado fuerte, que mi cerebro no lo puede como que obviar, y entonces ahí hay una competencia pues de sonidos. Por lo tanto, para evitar esta competencia, cerramos un sonido, ya sea de música o del televisor, y nos quedamos solo con el sonido que realmente nos debe interesar en ese momento. Entonces, son situaciones estas de los requisitos como que muy generales. Cuando decimos, perdón, temperatura confortable, es porque acuérdense ustedes de que tenemos que descubrir al paciente, lo tenemos que destapar, porque no se vale colocar mi estetoscopio sobre la tela, por ejemplo, de su playera, de su camisa, de su blusa, de cualquier pues prenda de vestir. Por lo tanto, mi paciente descubierto y una mañana muy fría, aquí, o noche o tarde, lo que sea, aquí en Quetzaltenango, mi paciente se va a poner a temblar. Y entonces ese crujido de la piel cuando está temblando, mi oído lo está interpretando como crujidos que no sabemos en un momento dado si esos sonidos vienen de fuera del organismo o de adentro del organismo, y esto me puede crear confusión. Acuérdense ustedes también de que si yo tomo malos datos en un paciente, seguramente voy a terminar con un diagnóstico malo también. Métodos de la auscultación, aquí los vamos como que a ampliar un poquito más. El inmediato o directo. Inmediato porque estamos tan cerca pues del organismo o de la parte anatómica del paciente que nosotros queremos investigar. Se aplica el oído directamente, obvio, en la superficie corporal, interponiendo un paño de algodón. Desventajas, tiene muchas desventajas. La excesiva proximidad con el paciente. No podemos localizar muy específicamente el sitio donde se está originando ese sonido que yo estoy escuchando. Y no es posible aplicar esta técnica en ciertas áreas del cuerpo, como las axilas y como zonas supraclaviculares, que con el estetoscopio sí que lo podemos hacer. Entonces, este método directo, como les decía, lo vamos a aplicar cuando pues no nos quede de otra. Yo quiero como que apreciar cualquier sonido que se esté produciendo en el tórax de un paciente que recientemente fue atropellado, por ejemplo, y entonces coloco mi oído lo más cerca posible del paciente, y pues porque si tuviera estetoscopio yo creo que la historia sería diferente. Ahora tenemos al mediato, que se llama indirecto, pero también se puede llamar instrumental. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar pues un instrumento que en este caso es el estetoscopio. Es el más empleado, obviamente, ¿verdad? Y se necesita de un estetoscopio. No tiene las desventajas que tenía el directo o inmediato. Sin embargo, hay que familiarizarse con este
y con el otro. En otras palabras, de todas maneras, nosotros estamos obligados a conocer un método y a conocer el otro también. Y aquí pues en las imágenes sencillamente vemos otra vez el estetoscopio tipo flauta y aquí del otro lado pues el estetoscopio que todos nosotros conocemos. Decíamos que el estetoscopio ha sufrido muchos cambios gracias a estas personas investigadoras que lo han ido perfeccionando. Pero de todas maneras, no importa de qué forma o qué estilo tenga el estetoscopio, tiene que tener estas partes esenciales. El colector acústico, o sea, donde la parte que recoge los sonidos, que esta parte puede ser en forma de embudo o campana o copa profunda. El sistema transmisor, que son tubo o tubos, ¿sí? Rígidos o flexibles, de hule o de plástico. Y terminan, o sea, este sistema transmisor, estos tubos terminan encajados en una terminal de armazón metálica con dos curvaturas y dos olivas en sus extremos que se adaptan al conducto auditivo externo. Cuando compramos un estetoscopio nuevo, que lo vamos a comprar pues a una de las tiendas que nos proveen de estos aparatos, entonces regularmente tiene un juego de olivas, porque las que encajaron perfecto en mi oído, puede ser que a usted le lastime y a otra persona ni siquiera le quede bien. Entonces es de estarnos probando todos los juegos de olivas, pues, para ver cuál es el que se adapta mejor a mi oído y no me va a molestar en lo absoluto, que eso es lo ideal. No sería justo que yo esté recogiendo muy buenos datos a través del estetoscopio, solo que las olivas me están lastimando horrible y la auscultación ya se va a volver como que el momento de tortura donde lastimamos más y más nuestro oído. Eso no se vale y no es necesario porque los estetoscopios, repito, tienen varios juegos de olivas. Usted tiene que encontrar el juego que le quede mejor y entonces ya todo lo demás ya va a ser pues el aprendizaje de cómo seguir utilizando nuestro aparato, cómo sacarle el mejor partido, cómo exprimirlo pues. Y pues las partes más generales de un estetoscopio, pues aquí tenemos a su colector acústico, que generalmente los estetoscopios modernos, el colector acústico pues tiene tanto el diafragma como campana. Nosotros solo tenemos que virar a ese colector para que nos quede en línea. Si queremos al diafragma, o le volvemos a girar y ya tenemos a la campana. Vamos a ver también de que en algunas ocasiones es mejor utilizar la campana que el diafragma y en, en otras regiones anatómicas pues es mejor utilizar el diafragma. Todo depende de la región anatómica y todo depende de qué es lo que andemos buscando. Entonces, pues aquí el colector, aquí pues el tubo transmisor, que si se dan cuenta, en este modelo solo hay un tubo y aquí es como una Y. Aquí está la armazón metálica y las olivas, pero en este otro modelo que les coloqué a la par, se dan cuenta de que el sistema transmisor son dos tubos, ¿sí? O sea, de que los estilos, los modelos cambian a veces con quien está fabricando el, el modelo o cambia de acuerdo también
a las necesidades que uno tenga con respecto a la auscultación del paciente. No todas las regiones anatómicas van a funcionar con el mismo estetoscopio. Por ejemplo, cuando las personas, los médicos que son ginecobstetras, le quieren registrar el latido cardíaco fetal, lo más seguro es que utilicen otro tipo de estetoscopio muy diferente al que usarían pues para la auscultación cardíaca, la auscultación pulmonar o la auscultación eh, abdominal. Bien, entonces acá, pues otra vez tenemos las mismas partes y aquí pues hay como que señaladas otras cositas que pues como les decía, generalmente todos los estetoscopios van a tener como, como parte común estas tres dimensiones: un colector acústico, que puede ser de diferente manera, el sistema de transmisión, que puede ser un tubo, pueden ser dos, y pues la armazón metálica también puede ser un poquito diferente si es de un modo o si es de otro estilo. Los colectores. Hay dos tipos de colectores. Uno que es abierto y otro que es cerrado. El que es abierto, como en esta imagen que tenemos a su izquierda, sencillamente no tiene diafragma, ¿sí? Y entonces por eso es que se va a llamar así. ¿Y por qué no tiene diafragma? Porque en este estilo en especial, cuando lo colocamos sobre la piel del paciente, la piel es la que va a hacer las veces de diafragma. Tenemos que colocar este estetoscopio con cierta firmeza sobre la piel, tratando de que ésta se tense, ¿sí? Y con la piel ya tensa, entonces va a funcionar como que fuera el diafragma de este otro estetoscopio. Entonces, para poder utilizar este que es abierto, sí se necesita un poquito de más práctica. En cambio, este que sí tiene, está cubierto por una delgada placa o diafragma que se llama fonendoscopio. Acá no importa la presión con la que nosotros coloquemos este colector acústico sobre la piel del paciente. No importa si lo colocamos con un poquito de más presión o sin nada de presión, de todas maneras el diafragma o fonendoscopio me está recogiendo todos los sonidos. No tengo que tener esa pena o ese cuidado que sí lo tengo que tener en este otro modelo. Entonces, varían en cuanto a su técnica de cómo aplicarlo sobre la piel del paciente. Doctora, Técnica, disculpe, sí, disculpe, y en la medicina actual se sigue utilizando el estetoscopio de tipo embudo. sí. Los de tipo embudo se llaman de Ford, ¿sí? Y los de diafragma se llaman de Bowles. Fíjese que es una excelente pregunta lo que usted está haciendo, porque ¿cuál es el estetoscopio que nosotros debemos tener en nuestra clínica? Eso va a depender, porque si usted se va a dedicar a la ginecobstetricia, seguramente que ese de trompeta, ¿sí? Que tiene forma de embudo, ese le va a servir para recoger sonidos fetales, mientras que el otro le va a servir para hacer su auscultación normal, auscultación cardíaca, auscultación de pulmones, ¿sí? Entonces, generalmente en nuestra clínica vamos a tener que tener más de un estetoscopio.
de acuerdo a dónde o a qué es a lo que nosotros nos estemos dedicando. Los que van a ser pediatras, por ejemplo, el diámetro de ese colector acústico pues va a variar también de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, un recién nacido, los estetoscopios, les juro que parecen de juguete. Son tan pequeñitos y tienen que ser tan livianos, de un material sumamente liviano, porque como que le pongamos uno de esos grandotes a un recién nacido, pues no, pues. Y hay recién nacidos que son prematuros. Imagínense esos pedacitos de paciente. Van a necesitar un estetoscopio de acuerdo a su cuerpecito, ¿sí? Pero cuando ya el muchachito tenga, por ejemplo, 2 años, ese estetoscopio ya no sería funcional. Necesito otro que se adapte a las circunstancias del tamaño de ese paciente. Pero si ese mi paciente ya creció y ya tiene, por ejemplo, 11 años, tiene que ser otro tipo de estetoscopio, ¿sí? Entonces, los pediatras como que van a tener que tener varios estetoscopios y van a aplicar uno de acuerdo a la edad de su paciente. Y como les decía, si van a ser ginecobstetras, seguramente van a tener que tener algo que se llama fetoscopio, ¿sí? Que pues no es más que un estetoscopio, solo que en forma de embudo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias, doctora. Para servirle. Bien, entonces otra vez, ambiente silencioso para que no compita pues los otros sonidos que no queremos. Paciente descubierto, no se vale, decíamos, colocar el estetoscopio sobre sobre un tejido. ¿Por qué? Porque las fibras de ese tejido, pues en un momento dado me pueden crujir, y acuérdense ustedes que esos sonidos no los va a captar nuestro oído normal, no entran dentro de la frecuencia de ese oído, pero el colector acústico sí que los capta. Seguridad de que el estetoscopio funcione. Si el tubo de transmisión tiene ya, como quien dice, una rajadura, por ahí se me puede escapar el sonido y entonces hay fuga en esa manguera, podemos, para hacer una similitud, y entonces ya no me sirve. Por lo tanto, esos estetoscopios jóvenes se cuidan, ¿sí? Cada vez que nosotros terminemos de utilizarlo, por favor, que eso yo creo que lo decíamos también en la clase anterior, hacemos algo como un gusanito de algodón empapado con alcohol y lo hacemos pasar por el agujerito de la oliva. ¿Qué estamos haciendo ahí? Desprendiendo cualquier residuo de cerumen que se le pega constantemente a nuestras olivas cuando las encajamos en nuestro conducto auditivo externo. Y entonces dejamos al estetoscopio prácticamente limpio. Y cuando tengamos alguna duda, ¿qué pasa? No estoy auscultando ningún sonido, revisemos la tubería, ¿sí? Y revisemos también, porque no vaya a ser de que nuestro colector acústico yo le quise como que dar la opción de que me funcione como campana, y que si pues por alguna razón lo puse del otro lado y no escucho absolutamente nada. Entonces tenemos que estar en constante revisión de nuestro aparato para estar seguros de que todo está en forma del lado del estetoscopio, del lado de nosotros, a cuidar nuestro oído, jóvenes. Lugares de auscultación. Cuando vamos a auscultar corazón, debemos hacerlo en la región precordial, en el cuello y hasta en el epigastrio. ¿Por qué en el epigastrio?
porque el corazón tiene una cara diafragmática, ¿sí? Tiene un lado que da hacia el diafragma. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues ahí nos va a apuntar, para decirlo de alguna manera, hacia el epigastrio. Entonces, yo creo que es como que estamos ampliando toda nuestra zona para estar bien seguros de que ya cubrimos todas las partes del corazón. Pulmones, tórax anterior, tórax posterior y axilas. Aparato digestivo. Primero comenzamos colocando el estetoscopio en el centro del abdomen y luego ya podemos ir para cualquier lado. El colector acústico del estetoscopio debe permanecer apoyado sobre la región anatómica que estemos explorando solo el tiempo necesario para poder yo captar esos sonidos. Ya vieron ustedes que cuando decimos solo el tiempo necesario, esto suena muy relativo, pues, ¿cuánto es ese tiempo necesario? Cuando estamos nosotros iniciándonos en la auscultación, pues es un tiempo más largo, porque a veces no sabemos ni qué es lo que estamos escuchando. Pero a medida de que ya nuestro oído ya esté afinándose y nuestro oído ya esté como que aprendiendo la situación, entonces cada vez vamos disminuyendo el tiempo que pasamos pues en un solo lado. Acuérdense que la auscultación es solo una parte del examen físico y pues no nos vamos a tardar como que media hora auscultando cuando pues tenemos que hacer la anamnesis, tenemos que hacer de todo, pero ahora mismo a ustedes les conviene empezar a aprender a auscultar con ustedes mismos. Coloquen su estetoscopio encima de su región precordial y pónganse a escuchar los sonidos cardíacos. Cuando ya nosotros tenemos bien claro cuál es el ruido 1 y cuál es el ruido 2, créanme que ya estamos en camino de hacer y de aprender una buena auscultación cardíaca. Pero ustedes mismos también se pueden colocar el estetoscopio sobre su abdomen para ir viendo cómo son esos sonidos intestinales que unos de ellos los podemos auscultar incluso sin estetoscopio, pero hay soniditos que pues no los capta nuestro oído hasta que colocamos el estetoscopio. Entonces miren que son las cosas tal vez más sencillas, pero por ahí se empieza. Ahora, ¿dónde colocar exactamente nuestro estetoscopio para poder auscultar corazón y para poder auscultar tórax anterior, tórax posterior? Eso también ya lo podemos hacer desde donde estamos jóvenes. Entonces yo creo que a ese su estetoscopio que ya tiene, le vamos a sacar un poquito el jugo. Auscultación cardíaca. Choque de punta. El choque de punta, que es el vértice del corazón, que aquí está señalado en esta imagen de su izquierda, está señalado por un círculo como rosa, ¿sí? Este es el choque de punta. Y aquí en el choque de punta nosotros vamos a capturar qué está pasando con nuestra válvula mitral. Nos recordamos que tenemos 4 válvulas, 2 que son aurículo-ventriculares, que son la mitral y la tricúspide, y 2 que son semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. Entonces, como tenemos 4 válvulas, tenemos también 4 focos cardíacos, o sea, en dónde vamos a colocar el estetoscopio para saber qué le está pasando a la válvula aórtica, dónde coloco mi estetoscopio para poder saber qué le pasa a la tricúspide.
De eso se trata esto de la auscultación cardíaca. Bien, entonces dijimos que este va a ser el choque de punta, pero ya dicho como dirección exacta, lo vamos a localizar en el quinto espacio intercostal. Ahora nos pasamos a la imagen de la derecha, en donde tenemos a la región precordial. Nos venimos contando primer espacio, segundo, tercero, cuarto y quinto, sobre la línea medio clavicular izquierda. Entonces, cuando ya dimos dos dimensiones, una pues horizontal y la otra vertical, ya tenemos un punto exacto de dónde está nuestro choque de punta, que corresponde a la válvula mitral. Acá coloco mi estetoscopio para saber qué le está pasando a la mitral. Luego me paso a la tricúspide. Cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo al lado del borde esternal. Aquí está nuestro esternón y aquí estamos al lado de. Luego seguimos hacia la pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal izquierdo al lado del esternón. Y su vecina, que está también en el segundo espacio intercostal, solo que del lado derecho, pues es el foco aórtico. Entonces ustedes, si encuentran esta misma imagen en internet, la van a encontrar sin estas líneas, ¿sí? Estas líneas yo se las coloqué para que miremos cuál es la dirección, cuál es la ruta que debe tener la auscultación cardíaca. Comenzamos con la mitral, seguimos hacia la tricúspide y de la tricúspide me paso para la pulmonar para finalmente llegar a la aórtica. Si se dan cuenta, aquí dibujamos una especie de Z, solo que comenzando por la cola, ¿sí? Aquí, acá, acá y acá. Y ahí es en donde ustedes pueden empezar ya con las direcciones exactas, ya sea sobre sí mismo, o también le podemos pedir el gran favor a nuestro hermano, hermana, papi, mami, a una persona de nuestra absoluta confianza, porque recuérdense que mi paciente tiene que estar descubierto. Sí, entonces son áreas que pues son bastante íntimas, que solo una persona de mucha confianza puede pues colaborar con nosotros. Y si no, sobre usted mismo, ¿sí? Usted encuéntrese su choque de punta, luego pues va con los demás focos pulmonares y seguro que vamos a empezar ya a aprender cómo es que capturamos a los focos pulmonares. Doctora, una pregunta. Sí. Ayer antes de la clase estaba viendo un video para tener un poco más de idea de la clase, Ujú. y hablaba sobre que a veces los inicios varían según la literatura. Que en algunos casos empezaba desde la mitral hacia la aórtica y en otros de la aórtica hacia la mitral. Y pues en el ejemplo que daba el médico en el video empezaba desde la aórtica hasta la mitral. Fíjese Entonces, que sí, ajá, fíjese que sí, puede ser que cada persona vaya como que tomando su propia metodología, digamos, pero en condiciones generales, o sea, cómo es lo que todos deberíamos de hacer en un momento dado y principalmente cuando estamos comenzando, esta debería de ser la ruta, es la ruta más fácil, ¿sí? Porque si yo empiezo acá, después me paso para acá y no me acuerdo si ya pasé por la pulmonar, entonces digamos que aquí nos están dando una ruta demasiado fácil. ¿Por qué? Porque el choque de punta es como que la parte más sencilla de poderla encontrar. Si yo comienzo por acá, me paso para acá, después vuelvo para la aórtica y finalmente por la mitral, pues se puede, por supuesto que sí,
tal vez cuando ya tengamos un poquito de más experiencia, pero para yo asegurarme de que a usted no se le pase ninguna y que tome la ruta más fácil, yo pensaría que esta sería de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, esto es lo más sencillo, porque aquí esta va a ser la más sencilla de poder encontrar. Ahora, cuando yo ya hice mi auscultación, lo más general, coloqué aquí mi estetoscopio, luego para acá, luego para acá, luego para acá, pero hay algo que me llamó la atención en el foco tricuspidio. Entonces vuelvo para acá y entonces aquí sí se vale pues ir para cualquier lado, ¿sí? Pero mejor tomemos esta ruta para iniciarnos porque es la más sencilla. Ya después, si nos queremos complicar, pues compliquémonos, pero esto va a ser lo más sencillo y esto es lo que en el hospital le van a evaluar. Si usted empieza, como quien dice, por acá y comienza para acá, yo creo que no fue una buena metodología y a lo mejor, pues, su médico, el que le esté evaluando la situación, no lo va a ver con buenos ojos. Entonces, mejor agarremos lo que metódicamente nos dicen desde el principio, ¿sí? Y que me alegro que haya ido a revisar algo antes de, porque pues eso nos ayuda a tener una percepción un poquito más abierta, un poquito, aunque sea más general. Y aquí con la clase puntualizamos un poquito de más cosas específicas de todo lo que usted fue a buscar pues antes de. Y me alegro mucho. Es Byron, Gracias, ¿verdad? doctora. No, Brandon. Brandon Byron, por Dios. Yo creo que ya vamos llegando al final, ya sería justo que no me confunda. Bien, esto es como para invitarlos otra vez a que vayan a buscar imágenes. Miren que cuando ya tenemos nosotros imágenes de cómo puede ser la anatomía por dentro, ya como que lo que nos dice el texto del documento ya nos es mucho más fácil, porque ahora sí, nos vamos a ir por grupos. El primer grupo de ruidos se van a originar justamente en el corazón. Entonces, ¿por qué no ir a revisar cómo es nuestro corazoncito por dentro? ¿Sí? Arterias y a veces también venas. ¿Por qué se producen esos ruidos especiales del corazón? Porque se tensan nuestras válvulas, ¿sí? Los pilares de esas válvulas se tensan. También las paredes del corazón o arterias forman torbellinos. Acuérdense que ahí no solo se están tensando los pilares de las válvulas, sino que también está corriendo pues sangre. Está pues a borbotones y a borbotones, a cada ratitos hay muchísima sangre pasando por ahí, por lo tanto se arman como torbellinos que a veces pues se les llama chasquidos, de acuerdo a cómo los estamos percibiendo, soplos, frotes, según la semejanza de esos ruidos, pues con los que se dan en la naturaleza. Primer ruido, segundo ruido. Lo que les decía, por favor, al inicio, ustedes lo primerito que deben hacer es separar en su oído el primer ruido del segundo ruido. Ahora que ya los distinguí perfecto, el primer ruido es más intenso. El segundo ruido, que corresponde a la diástole, pues es un poquito más apagado. Entonces, ya cuando tenemos esa diferencia, jóvenes, ya estamos en camino de empezar nuestra auscultación. ¿Por qué? Miren lo importante que es eso. Cuando usted ya puede separar estos dos, entonces resulta de que si escuchó por ahí un soplo en el corazón, miren que esto suena como que demasiado general. Y si usted va a su médico docente, a su médico supervisor y le dice, doctor fulano de tal, fíjese que a mi paciente que estoy evaluando
le escucho un soplo. Mire que pareciera que usted ya dijo mucho y que usted está emocionadísimo de que ya capturó a un soplo. Y entonces va a venir su médico supervisor y le va a decir, ¿en el primer ruido o es en el segundo ruido? Ah, por Dios, ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si el soplo es en el primer ruido, entonces las válvulas implicadas en el primer ruido son las auriculoventriculares. Por lo tanto, tiene que ser responsable la mitral o la tricuspidia. A esas dos es a la que le vamos a atribuir lo malo que está pasando con ese soplo. Pero si el soplo es en el segundo ruido, entonces las responsables tienen que ser o la aórtica o la pulmonar, ¿sí? No le podemos echar la culpa a la mitral porque la mitral es responsable del primer ruido, no del segundo. Ya más o menos estamos teniendo un poquito de claridad en el asunto. Ahora, si yo encontré el soplo en el segundo ruido, por supuesto que ya me tengo que ir con especial dedicación a colocar mi estetoscopio en el segundo espacio intercostal, tanto derecho como izquierdo, para ver dónde escucho mejor el soplo. Si lo escucho mejor del lado derecho, seguro que la válvula aórtica es la que está en problemas. Y si el soplo lo escuché en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, seguro que es la pulmonar, ¿sí? Así es como vamos discriminando. Y cuando ya llegué a la conclusión de que es en, por ejemplo, la válvula pulmonar y es en el segundo espacio del lado izquierdo, perfecto. Aquí yo ya tengo por auscultación de que la válvula pulmonar tiene algo malo. Todavía no sé qué de malo. Ahora nos vamos a recordar de que las válvulas se pueden enfermar de insuficiencia o de estenosis. Entonces, si ya no llegamos a tanto de poder decir esto es estenosis o esto es insuficiencia, ahí es en donde el electrocardiograma, el ecocardiograma nos van a dar como que la cerecita del pastel. Nos van a decir exactamente qué es lo que le está pasando a la pulmonar. Pero miren que usted fue el que descubrió de que hay una valvulopatía en la válvula pulmonar. Entonces, yo creo que hasta ahí llegó usted con su diagnóstico, hasta ahí, digamos, de que ya hubo un límite donde usted ya no podía pasar, pero miren hasta dónde llegamos. Solo con hacer la discriminación, la distinción de que si es en el primero o es en el segundo ruido. Vieran que esto es apasionante ustedes. Y después, si consiguen cómo escuchar los soplos característicos de insuficiencia y los soplos característicos de estenosis, entonces ahí es en donde ya vamos nosotros aumentando nuestro caudal de conocimientos para poder, pues, primero Dios, hacerle diagnóstico a su paciente. Primer ruido, se da, decíamos, por la tensión de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son estas? La mitral y la tricúspide. Cuando se cierran es cuando producen ese primer ruido. Es más grave, 57 a 70 vibraciones por segundo. Luego tenemos al segundo ruido, que es producido por la tensión de las semilunares, la pulmonar y la aórtica, y se dan al final de la diástole, pero es cuando inicia, perdón, al final de la sístole, pero es cuando inicia la diástole. Es menos intenso, más agudo, breve, frecuencia vibratoria de 90 a 100 por segundo.
Estos ruidos fundamentales pueden presentar modificaciones en intensidad, en timbre, en número y en ritmo. En intensidad, ¿se acuerdan ustedes que en condiciones fisiológicas, cuando miramos el pulso, pues se nos puede alterar la frecuencia de estos sonidos? Podemos pasar de tener 70 sonidos o latidos por minuto a tener 100 porque nos asustamos, porque entramos en pánico o por lo que sea. Y acuérdense que esto es momentáneo, pues se nos pasa el susto, se nos pasa el miedo y otra vez todo vuelve a la normalidad. Y también estos sonidos pueden ser apagados en personas que tienen mucha densidad de grasa, por ejemplo, porque hay una capa muy grande entre nuestro estetoscopio y donde se está produciendo el sonido. Por eso es que lo sentimos apagados, ¿sí? El número de los ruidos puede aumentar por asincronismo entre distintos elementos, ya sea valvulares o musculares. Desdoblamiento. El desdoblamiento del primer ruido es normal en el 15% de personas sanas y el segundo ruido también puede desdoblarse en el 20% de personas sanas. Timbre. El timbre puede ser apagado como ruido algodonoso, puede ser seco como un chasquido, puede tener una consonancia metálica como ruido metálico o clangoroso y ritmo apagado que pues a veces es por cualquier situación que no lo entendamos en este momento, pero se sucede en un mecanismo uniforme. Entre los ruidos primero y segundo se encuentra un pequeño silencio. Entre el segundo y el primero del otro ciclo, o sea, del ciclo siguiente, ese pues se da un gran silencio. Por supuesto que este gran silencio es muy relativo. Esto sencillamente quiere decir de que entre el segundo y el primero del otro ciclo hay más espacio, hay más silencio que entre el primero y el segundo. Uso adecuado del estetoscopio para la exploración cardíaca. ¿Dónde usamos diafragma? Permite auscultar mejor el tono relativamente alto del ruido 1 y el ruido 2. Los soplos de insuficiencia aórtica y mitral y los roces pericárdicos. Con el diafragma se ausculta la región precordial presionando con firmeza sobre el tórax. Campana es más sensible a tonos bajos de R1 y R2. El soplo de la estenosis mitral. Miren que con la campana capturamos a la estenosis mitral. Estenosis quiere decir estrechez, ¿sí? O sea que el espacio que normalmente había, ahora pues ya nos quedó un espacio muy reducido y ahí es en donde la sangre tiene que tener un poquito de más presión para poder salir por un orificio más pequeño y eso es lo que provoca el soplo. Entonces, aquí estenosis mitral y con el diafragma insuficiencia mitral. O sea que la campana nos sirve para unas circunstancias y el diafragma para otras. Se coloca con cuidado la campana, solo con la presión suficiente. Acuérdense que en la campana no hay diafragma. La piel es la que hace de diafragma y tenemos que como que presionar un poco para que se tense la piel. Si no la tensamos, no hace el efecto de diafragma. Puede usarse en la punta, o sea, choque de punta, para luego desplazarse medialmente por el borde external. Estos cuadros ustedes los tienen en su libro y pues es como nosotros expresamos el soplo.
No es lo mismo decir un soplo grado 1 que un soplo grado 5. Y en los soplos sistólicos, o sea, los que se dan en el primer ruido, los vamos a agradar en 6. O sea, hay grados del 1 al 6. Entonces, obviamente que tiene que ser 1/6, 3/6, 6/6. El más difícil, el que apenas se escucha, lo vamos a catalogar como 1/6. El 2/6, tranquilo, pero se escucha inmediatamente. 3/6, moderadamente alto. El 4, hay un frémito palpable. O sea que además de que usted está escuchando el soplo, si le colocamos la mano encima prácticamente del corazón, se siente la vibración en la mano. El 5 con frémito se puede escuchar cuando el estetoscopio está parcialmente separado del tórax. Y el 6, imposible de no oírlo, jóvenes. Esto se escucha incluso sin estetoscopio. Con frémito se puede escuchar cuando el estetoscopio está totalmente separado del tórax. Y la gradación de los soplos que se dan en el segundo ruido, o sea, los diastólicos, solo van a ir del 1 al 4. Como el sonido es más apagado, entonces pues, solo nos da chance del 1 al 4. El 1 va a ser apenas audible, pero sí lo podemos escuchar. El 2, débil, pero audible de inmediato. El 3, fácilmente audible. Y el 4, muy fuerte. En su libro hay un pequeño error, porque en este cuadro de la gradación de los soplos diastólicos, en el libro continúa diciendo sistólicos, ¿sí? Pero pues ustedes, por favor, tomen esto en cuenta, que los primeros, los que están del 1 al 6, sí son sistólicos, y los diastólicos son los que van del 1 al 4. Segundo grupo, estos también son bien interesantes. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera teníamos nosotros idea de que pues los ruidos pulmonares nos dicen muchísimo. Segundo grupo, nacen en el aparato respiratorio, fosas nasales, laringe, bronquios, pleura, pulmones, ya sea por entrada o por la salida de aire. Acuérdense que cuando vimos la respiración, vimos de que los bronquios se van ramificando y cada vez que se ramifican se vuelven más pequeñitos y llegan a ser prácticamente invisibles, microscópicos, cuando se unen a la fase terminal, digamos, que van a ser los alveolos. O sea que en el extremo distal de cada uno de los bronquios va a terminar en un alveolo. Termina como en saco, pues. ¿Se acuerdan de los alveolos que son como sacos? Bien, entonces la distensión de los alveolos normales o patológicos. Esto lo podemos también capturar en los ruidos pulmonares. La dificultad de entrada o salida de aire por estrechez, obstrucción por ocupación. Cuando decimos ocupación, generalmente estamos hablando de un tumor, ¿sí? Cuando los bronquios se estrechan, generalmente es por asma. O sea que el asma es broncoconstricción. Se ponen con una luz bien, bien cerrada y esto es lo que impide que el aire entre pues hasta nuestros alveolos. Pueden ocasionar murmullo vesicular, ruidos bronquiales, estertores, frotes. Entonces decíamos, como hay tanta ramificación y tantos tubitos adentro de nuestro sistema respiratorio,
Cada vez que entra aire en la inspiración, se producen muchos cambios a fuerza del aire que nosotros estamos llegando hasta los alvéolos. Y luego en la expiración, todo el aire viene como que de salida en la vía contraria y pues también se produce mucho movimiento ahí adentro del aire. Eso es lo que nosotros tenemos que capturar. Dos ruidos. El murmullo vesicular. El murmullo vesicular lo vamos a capturar casi que totalmente en la inspiración. Por eso es que nosotros le decimos al paciente, jale aire, saque el aire, jale otra vez, o sea, con cada entrada y salida del aire, yo estoy evaluando una región. Luego paso mi estetoscopio al otro lado. Acuérdense que vamos comparando hemisferio del tórax derecho, de izquierdo, derecho, izquierdo, para ir comparando cómo está cada región. Una vez que el paciente entró aire y sacó aire, o sea, un ciclo respiratorio, coloco mi estetoscopio en otro lado, igual entre aire, saque aire y así, solo con un movimiento respiratorio, yo estoy evaluando los ruidos pulmonares. Cuando entra aire, evalúo el murmullo vesicular y cuando sale el aire, o sea, en la expiración, evalúo el ruido laringotraqueal. Pero ustedes no tienen que hacer esto, ¿sí? Primero, propónganse. Ahora voy a determinar cómo es el murmullo vesicular. Yo tengo que enseñarle a mi oído y a mi cerebro cómo es esto. Y entonces vamos a ver dónde va a colocar usted su estetoscopio para poder saber cómo es el murmullo vesicular contra usted mismo o contra pues una persona de nuestra confianza que le podamos pues hacer esta evaluación. Cuando mi cerebro ya haya reconocido cómo es ese ruido, cómo es el movimiento que toma el aire en la inspiración, perfecto. Ahora ya voy con la expiración para el ruido laringotraqueal. Pásense todo el tiempo que sea necesario porque este tiempo sí que es el aprendizaje. Miren que aquí, lastimosamente, solo en teoría podemos ver todo esto, no podemos hacer nada práctico porque no estamos en presenciales y pues lástima grande, nos perdemos de muchos recursos porque yo tengo todo un juego de soplos cardíacos que estos cuando estamos en la presencialidad sí que los podemos como que escuchar. Aquí en esto no se puede, nos lleva muchísimo tiempo y pues tenemos ciertas limitaciones, pero ustedes, por favor, contra esas limitaciones, háganlo ustedes mismos. Bien, entonces el murmullo vesicular. Tonalidad baja, inspiración es más largo e intenso que en expiración. Tiene una frecuencia entre 50 y 1200 vibraciones por segundo. Las más intensas y audibles están entre 100 y 180. Máxima intensidad en tórax anterior, en la región infraclavicular y los primeros espacios intercostales. Mejor los vamos a ver de una vez. Miremos dónde va a colocar usted su estetoscopio para poder aprender el murmullo vesicular. Miremos aquí, tórax anterior, miremos las rueditas rojas, que más o menos pues sería su colector acústico del estetoscopio. Abajo de las clavículas y dos primeros espacios intercostales. Coloca usted ahí su estetoscopio y le pide a su paciente o usted mismo, jala aire, ¿sí? O sea que sencillamente eso. Cuando ya vaya en la fase de expiración,
sencillamente deja usted salir el aire y coloca su estetoscopio en el otro hemisferio torácico. Nos vamos para acá, luego para acá, luego para acá y luego para acá. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Las veces que sean necesarias, jóvenes. Al principio, a lo mejor, no tenga mucho sentido esto, pero cuando ya usted pueda discriminar bien cuál es el murmullo vesicular, créame que pues son los momentos felices que tenemos. Ahora si nos vamos al tórax posterior, siempre con el murmullo vesicular, regiones que están en medio de la escápula y de la columna vertebral, ¿sí? O sea, escápulo vertebral. Arriba de la escápula, abajo de la escápula, pero no sobre la escápula, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hueso va a hacer que se amortigüe mucho el sonido y que yo no pueda capturarlo muy bien. Entonces, mire que en estas tres posiciones y usted ya va a saber qué es el murmullo vesicular, o más bien cómo es el murmullo vesicular. Ahora nos vamos al otro ruido, el laringotraqueal. Es una respiración brónquica, así le llamó Laennec. Es intenso, áspero, por remolinos en las hendiduras glóticas. Esto lo vamos a capturar muchísimo mejor en la expiración. Está dentro de una banda de frecuencia entre 50 y 2000, pero es más intenso entre 200 y 400. Hay un sonido como que donde se superponen los otros dos, que pues se llama respiración broncovesicular, pero nos vamos a enfocar más al segundo ruido. Ahora vamos otra vez a nuestro tórax anterior y posterior para saber dónde colocar nuestro estetoscopio para conocer el laringotraqueal. Acuérdense que estamos hablando de dos estructuras anatómicas que ya sabemos que son centrales, ¿sí? Laringe y tráquea. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir buscando el centro, pues. Y el centro va a estar en la hendidura glótica, ¿sí? ¿Se acuerdan de la fosa yugular, que también se le llama? Entonces, inmediatamente arriba del manubrio esternal, ahí vamos a tener nuestra hendidura glótica y ahí colocamos el estetoscopio y le pedimos al paciente que respire y ahora que saque el aire. Cuando está sacando el aire es cuando mi cerebro tiene que estar presto a ver qué pasa cuando el paciente saca aire. Y después de nueva cuenta nos venimos sobre las articulaciones de la costilla con el esternón, ¿sí? O sea, costo external, primeras dos, ¿sí? Entonces colocamos el estetoscopio encima de esas articulaciones y ahí esperamos al ruido laringotraqueal. Y si nos vamos al tórax posterior, ¿se recuerdan de C7? Sigue siendo nuestro referente C7. Entonces, sobre la C7 y sobre las primeras vértebras dorsales. Acuérdense que las primeras vértebras dorsales son las que nos anclan a las primeras tres costillas. Entonces, pues aquí, luego de haber encontrado C7, ya no hay pierde, pues. Aquí sí sería como que muchísimo mejor y más cómodo que esto lo hagamos pues con un paciente que no seamos nosotros mismos, porque va a ser un poquito complicado que nos coloquemos aquí el estetoscopio y poder auscultar bien, pero esto sí lo podríamos hacer en nosotros mismos, pero tórax posterior ya es otra historia. ¿Estamos bien con estas señales? Porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer. No solo aprenderse teóricamente, por favor, que el
Ruido, que el murmullo vesicular, donde es en donde los puntos claves donde mejor se escucha. No, yo creo que tenemos que ir un pasito más adelante. Bien, también podemos auscultar la voz. ¿Cómo hacemos esto? Le decimos al paciente que pronuncie palabras que tengan mucha resonancia, ¿sí? Como carretera, como 33, esto que lo haga en voz alta y luego que lo haga como un susurro, como que estuviera hablando bien bajito al oído de otra persona, ¿sí? Porque necesitamos las dos dimensiones. Y examinamos los diferentes puntos del tórax. La broncofonía es el aumento de la resonancia vocal, o sea, el paciente está diciendo carretera con su voz normal, con su tono, con su intensidad de voz normal. Pero nosotros estamos escuchando que él dice carretera como que tuviera una bocina, pues como que le estuvieran amplificando esa palabra. Eso es la broncofonía. Ahora miren qué importante. Dice que es el aumento de la resonancia vocal que se ausculta en todas las regiones donde también se escucha el ruido laringotraqueal. O sea que la broncofonía la capturamos en estas zonas, igual que el segundo ruido. Pectoriloquia es la percepción clara de la palabra articulada. El paciente está pronunciando 33 porque normalmente cuando nosotros pronunciamos 33 y colocamos nuestro estetoscopio, lo normal es que casi no se escuche. Allá lejos escuchamos 33, pero eso es lo normal. Ahora, cuando tenemos una percepción clara de la palabra articulada, ahí estamos en una pectoriloquia. Y pectoriloquia áfona es la transmisión perfecta, ya ni siquiera clara. Esto ya es un peldaño más hacia arriba. Y la anfórica o anforofonía, cuando pues no solo estamos escuchando, la pectoriloquia áfona, estamos percibiendo perfecto una palabra y amplificada, pero el paciente está mencionando esa palabra de manera susurrada. O sea, apenas lo dice y nosotros lo estamos escuchando amplificado. Eso no puede ser normal. Y la anfórica o anforofonía es cuando no solo está percibiéndose clara, sino que tiene como un timbre musical, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en otra clasificación. Vamos al tercer grupo. Estos son los que se producen en el aparato digestivo, desde boca hasta ano. Ruidos hidroaéreos. Acuérdense que también se les llama borborigmos a esos ruiditos intestinales, pues que todos conocemos, principalmente cuando tenemos hambre. En donde hay líquidos o semilíquidos. Esto es cuando acabamos de comer, pues ahí se está formando el quimo, el kilo después, y hay líquidos porque pues nosotros ingerimos líquidos también juntamente con los sólidos. Hay líquidos o semilíquidos, decíamos, en estómago, en yeyuno, ilio, ciego y colon ascendente. Los ruidos normales se producen con una frecuencia de 5 a 34 por minuto. ¿Qué de importancia tiene esto? Si yo coloco mi estetoscopio en el centro del abdomen, porque estoy empezando a hacer mi auscultación, y no percibo ningún ruido, pues aquí qué está pasando, pues como que el peristaltismo se detuvo
y esto no se detiene normalmente. ¿Y qué está pasando con estos ruidos que no aparecen? ¿No será que el intestino se quedó como que paralizado? Y esto pasa muchas veces porque la persona cuando se deshidrata no solo pierde agua, sino que también pierde electrolitos. Y a esto es a lo que se le llama ilio paralítico. O también puede pasar cuando da peritonitis. Se recuerdan que en un momento dado mencionábamos que cuando hay apendicitis aguda, el apéndice como que se infla, así parece globito, y a veces se tensa tanto que pues explota ese globito. Lo malo es que cuando explota salen las heces que están en el colon normalmente, salen hacia el espacio peritoneal y aquí ya está en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿qué hacen los intestinos? Por si las dudas, mejor se paralizan. ¿Sí? Entonces, y nosotros no vamos a escuchar ningún sonido. Y esto pues con el antecedente de haber tenido un dolor abdominal de inicio pues en la región umbilical y que luego se pasó para la fosa ilíaca derecha y que luego tenemos cero de frecuencia de los sonidos intestinales, yo creo que esto nos está dando ya ideas claras de qué es lo que está pasando adentro del paciente. Pero también es malo cuando están aumentados en frecuencia, o sea que haya más de 34, de pronto pues pueden haber hasta 40 ruidos por minuto y eso le pasa a las personas que tienen diarrea. Cuando hay diarrea, el peristaltismo está muy aumentado. Entonces, pues, y nosotros los vamos a describir como ruidos intestinales aumentados en frecuencia cuando estamos del 5 al 34, pero también pueden estar aumentados en intensidad. No solo se escuchan más de lo normal, sino que incluso sin estetoscopio podemos nosotros capturar esos ruidos que están muy intensos. Entonces, lo uno y lo otro es malo y nosotros tenemos que aprender a describir nuestros hallazgos. En el cólico se auscultan ruidos hidroaéreos que coinciden con el espacio intestinal de máximo dolor. La ausencia de ruidos es un problema grave. Puede ser, como decíamos, ilioparalítico, que puede sugerir una peritonitis, problemas hidroelectrolíticos, etc. Un cuarto grupo son los que nacen prácticamente en la región osteomuscular. Crujido o crepitación. Esto es lo que generalmente les da a las articulaciones que en algunas personas cuando están sentadas y luego se ponen de pie, como que hace un chasquido bien obvio su rodilla y esto pues tenemos que averiguar eh, de dónde están saliendo estos ruidos. Leyes generales del sonido. Las mismas leyes que rigen al sonido fuera de nuestro organismo son las mismas que rigen al sonido dentro de nuestro organismo. Se transmiten mejor en cuerpos sólidos y menos en cuerpos líquidos o viscosos. Los ruidos originados en el cuerpo atraviesan estructuras de diverso espesor, por lo que su transmisión experimenta distorsión y amortiguamiento. El estetoscopio, jóvenes, decíamos 1816, Laennec inventó el estetoscopio y por ende también descubrió a la auscultación. René Teófilo Jacinto Laennec nace en Quimper en 1781. A mí siempre me gusta, siempre que es posible, pues encontrar la cara de esta persona, pues que nos inspira prácticamente.
A la edad de 6 años quedó huérfano y a los 8 se fue a vivir con un tío que era médico de Nantes. A los 14 estudia medicina con su tío y luego fue a la guerra civil entre 1799 y 1800. En 1801, en París, ingresó al Hospital Charité como discípulo de Corbusier y se tituló en 1804. Estudió anatomía patológica y en 1814 fue nombrado médico. Y aquí pues está todos los pormenores que hicieron que pues todo comenzara con un rollo de papel como lo que tenemos acá hasta lo que conocemos hoy como estetoscopio, con todos los ajustes que ha tenido a través del tiempo, ajustes y modificaciones que cada vez nos proporcionan un mejor instrumento para que nosotros pues hagamos lo mejor posible con ese instrumento y hacer diagnóstico, que es lo que más nos interesa. Pues aquí otra vez nuestro estetoscopio inicial, que era de madera, ya sea de cedro o de ébano, de 30 centímetros de largo, 3 de diámetro y de luz, o sea, adentro, solo tenía 5 milímetros de diámetro. El estetoscopio, pues, lo que quería decir, o sea, de dónde nace la palabra etimológicamente, aros, tórax y oloneli, mirar a. Y finalmente el griego ya le dio pues esta dimensión. Estetos, pecho y escopé, observar. Que yo creo que finalmente lo que quería decir Teófilo Jacinto Laínez era: con esto puedo ver lo que está pasando adentro del tórax, porque para eso se utilizó inicialmente, para evaluar pulmones y corazón. Y pues en 1851 Arthur Lerth inventó el estetoscopio biauricular. Esto fue un gran salto, pues, porque nos estaban pasando de algo parecido a una flauta a ya tener biauricular y aprovechar nuestros dos oídos. En 1852, George Kaman perfeccionó este estetoscopio y se implementó comercialmente. En 1940, Rappaport y Sprague diseñaron un estetoscopio que sirvió como el gold estándar. Y en 1970, Littman, que fue un profesor de Harvard, creó el estetoscopio que lleva su nombre y que pues es el más popular, podríamos decir. El estetoscopio debe tener los auriculares, adaptarse perfectamente bien al oído externo. No todas las olivas le quedan mejor a todas las personas. Cada quien tiene sus peculiaridades y sus particularidades. Los tubos de paredes gruesas deben ser preferentemente de plástico. La longitud de los tubos no debe exceder de 30 a 40 centímetros de oído a diafragma y no más de 50 centímetros. Los de campana, decíamos, se llaman de Ford y los de diafragma se llaman de Bowles. Hay de diversos tamaños, como decíamos, en la pediatría. Imagínense ustedes, hay cada tamaño. El diafragma rígido tiene frecuencias de 300 ciclos por segundo y actúa de filtro ante sonidos graves. Clases de estetoscopios, pues de este lado tenemos a los rígidos, que pasó primero de ser como una flauta y después como una trompeta, pero ya cuando hubo biauriculares, pues ya las cosas fueron cambiando y luego pues ya tenemos este otro electrónico que es útil para escuchar ruidos fetales. Los hay rígidos y flexibles, rígidos los que inicialmente se usaron y flexibles los que tenemos ya a estas alturas del tiempo.
Los flexibles son biauriculares con 2 colectores que, como dijimos, tiene campana y tiene diafragma, el mismo colector acústico. Condiciones mínimas, no debe tener fugas porque pues ahí se nos iría el sonido a través de esa fuga. El diámetro interno de los tubos no debe ser entre 3 a 4.5 milímetros. Una longitud mínima de 50 centímetros y es preferible que los tubos, dijimos, sean de plástico. Errores. ¿Cuáles son los errores en que comúnmente vamos a caer y que ustedes seguramente los van a tener que pasar, pero cuando ya somos conscientes de ellos, pues ya podemos ir como que mejorando la situación? Ruido externo. La habitación debe ser a prueba de ruidos. Discernir los sonidos del interior del tórax con los que se producen por el roce de la piel. Respirar fuertemente sobre los tubos del estetoscopio produce como un rumor suave que debe cambiarse la posición de los tubos. No aplicar la campana firmemente sobre la pared del tórax da error. Acuérdense que debe ser con firmeza para poder tensar esa piel. Fricción del estetoscopio sobre los vellos. Es bien complicado, principalmente en nuestra cultura, que pues si tenemos a un paciente que está muy velludo, que lo mandemos pues a depilarse, ¿sí? No, seguramente no va a querer. Pero hay otra manera de solucionar. Le humedecemos los vellitos y con eso pues se les quita la fricción y no nos va a dar ningún tipo de sonido extra. Error por los sonidos producidos por músculos, tendones y articulaciones puede ocasionar también confusión. Todo esto cuando nos estamos iniciando, cuando ya estamos un poquito más con la técnica y ya dominamos muchas cosas de la auscultación, esto ya no va a pasar. El paciente con escalofríos. ¿Se acuerdan que decíamos que necesitamos una habitación confortable, que no haya frío, principalmente cuando estamos en zonas en donde hay frío y encima le decimos al paciente que se destape, que se descubra y de pronto empieza a temblar? Esos temblores finos los puede recoger el estetoscopio y nos los puede traducir como que fueran estertores, ¿sí? Y esto sería una gran, pero gran confusión que nos llevaría pues a hacer un falso diagnóstico. Tensión de los músculos por la misma razón, cuando estamos pues un poquito como que nerviosos, aprensivos, tensamos los músculos y el paciente lo puede hacer. Y cuando los tensa, también se recogen soniditos especiales que mi oído los puede confundir fácilmente. Los ruidos musculares pueden confundirse con estertores. Y con esto terminamos, jóvenes. Una clase que yo creo que más que interesante, bonita, porque ustedes van a tener la gran oportunidad de ir ya a sacar, a desempacar su estetoscopio y colocarlo en esos puntos claves. Y primero Dios, pues tener ya resultados de todo esto que aprendimos el día de hoy. Pero si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues por supuesto que aquí estamos a la orden. Si no lo puedo resolver, buscamos bibliografía, investigamos y la siguiente sesión pues tratamos de comentarles qué fue lo que yo investigué. ¿Todo está bien? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Tenemos como que me hizo falta una persona.
Solo tengo 30. Bueno, no es solo tengo 38. Tengo 38 y pues generalmente ustedes son 39. Vamos a ver quién nos hizo falta. Bien, fíjense que, por si no se han dado cuenta, estamos en la recta final, ¿sí? Recta final del año, recta final del curso. Nos quedan muy pocas actividades dentro de este módulo 5 como para que por favor los aprovechemos. Hablando de eso, no se les vaya a olvidar que la otra semana tenemos un examen corto en donde pues hay que aspirar al 1, ¿sí? A sacar el 1 porque yo creo que ahorita estamos como que viendo de qué manera nos implementamos de más puntos. Lástima grande de que este último módulo pues no tiene cantidades exageradas de puntos, solo tiene el complemento para que ustedes puedan pues ajustar su zona sobre 80 puntos y pues ustedes ya saben, con 42 puntos ya tienen ustedes derecho a su examen final. Bueno, con 41, pero con 41 están obligados a sacar los 20 puntos del final y eso sí está un poquito complicado. Entonces, jóvenes, los pocos puntos que nos quedan ahorita en esta última recta final, pues pongámosle toda la atención del mundo, pongámosle amor a la situación y pues demos lo mejor. Yo creo que durante todo el año hemos venido cultivando puntos, conocimientos y más puntos, pero ahorita ya nos queda solo un grupo reducido de ellos, pero que también podemos tener accesibilidad. Después tenemos los laboratorios de las prácticas parenterales, o sea, hay un poco de puntos todavía por ahí que irlos a explorar y recuérdense que mientras hagan las tareas bonitas y me hagan realmente lo que se espera, ustedes van a tener la nota completa. Si tuvieron pues por ahí un fallón, proporcionalmente va para abajo el punteo, pero ahorita no pensemos para abajo, pensemos para arriba, ¿sí? Entonces, pues si no tienen ningún comentario, ninguna duda, ya nos podemos desconectar con las bendiciones de siempre para ustedes y para sus familias. Gracias, doctora. Buen día. Buen día. Doctora. Feliz día, doctora. Feliz día para todos. Feliz día, doctora. Feliz día, jóvenes. Feliz día. Bendiciones a cada uno.